Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a el cuarto ciclo de conversaciones de Conversando sobre la Paz. En el día de hoy vamos a tener la gran experiencia de escuchar al presbítero Adrián Santarelli. El tema de su exposición va a ser paz, espiritualidad y diálogo interreligioso. Agradecer nuevamente a la rectora de la Universidad Nacional de los Comechingones, Agustina Rodríguez Sá, y al Instituto de Estudios Interdisciplinarios que dirige la doctora Clelia Guiñazú. Este, como decía recién, es el cuarto encuentro que tenemos. En el primer encuentro, bueno, digamos, no queda otra que nombrarme, estuve participando junto con el doctor Luciano Ancelini. Ahí hicimos un repaso de cómo desde las escuelas de relaciones internacionales abordan la temática de la paz, y de mi parte particularmente enfocado en lo que es una, no sé si llamarlo disciplina, subdisciplina dentro de, en realidad multidisciplina, porque tiene un enfoque multidisciplinar que fue el mayor exponente es Johan Galtung, y la diferencia entre lo que es paz negativa, ausencia de guerra y la importancia de hablar de la paz positiva, de cómo poder construir a través de enfoques multidisciplinarios, de acciones multidisciplinarias, digamos, la paz positiva. En el segundo encuentro estuvo Mariel Lucero y Pablo Plenković. Mariel Lucero también, digamos, dentro de lo que es la disciplina de las relaciones internacionales, aportando una mirada de lo que se conoce como la escuela feminista de las relaciones internacionales y cómo miran desde esa perspectiva la problemática de la paz, y Pablo Plenković hablando de uno de las profesiones que se han dedicado a lo largo de la historia, que es la diplomacia, los diplomáticos, cómo trabajan, cómo se forman y cómo abordan esta problemática de la paz. Y el último encuentro estuvo María Cristina Ale de la Universidad de Mendoza y Juliana Gusso de la Universidad Nacional de Cuyo, donde estuvimos viendo la problemática de los migrantes, y particularmente un tema muy interesante que yo la verdad no conocía, lo que es los migrantes ambientales, que no tienen una protección hoy por hoy a nivel internacional, no hay ninguna convención, se está trabajando, pero bueno, como no solamente la guerra, los conflictos étnicos, religiosos, expulsan a personas, obviamente también las crisis socioeconómicas, cómo expulsan a seres humanos desde distintos lugares del mundo hacia otros, sino también el calentamiento global tan discutido en esta época rara que estamos transitando, también hace que poblaciones se tengan que ir de sus lugares de arraigo, de sus lugares donde, digamos, por el calentamiento global se convierten en zonas áridas o sube el nivel de los mares y se trasladan, y la falta de protección que tienen. Y Julián Aguso habló de qué pasa con las migraciones eh, en nuestro país. Así que bueno, ahora nos va la doctora Clelia Guiñazú a hacer, digamos, va a presentar al presbítero y nada, vamos a escuchar con atención. Hacia el final tenemos las preguntas que pueden ir pasándolas por el chat y así después se las transmitimos al expositor. Bueno, bienvenidos y muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por conectarse otra vez a nuestros conversatorios.
sobre todo conversando sobre la paz. Hoy vamos a tener la presencia, y por eso les doy la bienvenida también, y les voy a presentar al padre Adrián Santarelli, que va a hablar o va a enfocar, digamos, esta temática de la paz desde un ángulo diferente. El padre Adrián es una persona que ha desarrollado un vínculo con nuestra universidad, la Universidad Nacional de los Comechingones, y en particular con nuestro programa de estudios de paz y desarrollo. Estuvo justamente en Villa de Merlo hace un par de semanas, donde conversó incluso en nuestra universidad. Él estuvo allá visitándonos para inaugurar el Centro de Paz de Tibirine, que es un lugar situado como en la falda, pero ya en altura de las sierras de los Comechingones, en un lugar muy bello que es la reserva de Calahuala. Este centro de paz está pensado como un espacio abierto a la comunidad, justamente para invitar a las personas a reflexionar y realizar actividades que justamente tengan que ver con esto que en su libro, él, en su nuevo libro denomina el camino hacia la paz. Y se llama Tibirine, creo que en francés se pronuncia algo así como Tibirin, porque lleva este nombre en homenaje a los 7 monjes trapenses del monasterio con ese nombre en Argelia, que fueron secuestrados y asesinados en el contexto de la guerra civil, la última guerra civil argelina. Esto ocurrió aproximadamente entre principios de los 90 y el comienzo del nuevo milenio. Los monjes fueron asesinados en el año 1996, si mal no recuerdo, y acá quiero decir que el padre Adrián en su nuevo libro realiza unas referencias que son sumamente conmovedoras sobre cada uno de estos monjes en particular, que llevaban adelante un trabajo comunitario muy importante y que justamente se fundaba en el diálogo y la coexistencia, la convivencia intercultural y en el diálogo interreligioso, que este es uno de los temas que ha caracterizado el transcurso del ministerio y de la vida del padre Adrián durante muchos años. Para quienes no lo conocen, el padre es actualmente sacerdote diocesano en la diócesis de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, y es párroco de la iglesia de un nombre además muy singular, Santo Tomás Moro, de Vicente López. Y en su ministerio tiene una extensísima trayectoria misionera. Por ejemplo, él ha vivido en Cuba, en la provincia de Holguín, durante más de una década. Además ha estudiado, tiene mucho, sigue estudiando, pero formalmente tiene una licenciatura en misionología y diálogo interreligioso de la Universidad de la Urbaniana de Roma. Y como si todo esto fuera poco, con todo el trabajo misionero, comunitario y parroquial, el padre Adrián también publica, y publica muy prolíficamente, algo que debo decir, envidio de la buena manera. He leído algunas de sus publicaciones, como por ejemplo La sanación por imposición de manos, y algún borrador, primerísimo borrador de este libro que hoy un poco nos va a contar sus contenidos. También el padre Adrián fundó la Comunidad Belén, que es una organización laica de espíritu ecuménico, así se autodefine, y dedicada al servicio del desarrollo espiritual de la humanidad y comprometida con la misión de promover, y en esto quiero hacer un énfasis, esto que se llama la Alianza de Paz para el Mundo, que es uno de los ejes justamente de esta nueva publicación del padre Adrián. Mencionar también que la Comunidad Belén recibió el reconocimiento de embajadores de la paz por el Senado de la Nación Argentina. En el camino de la paz, que es el título justamente de este libro, el padre Adrián inicia preguntándonos cómo ser felices y alcanzar la paz, ¿no? Que es como parece la pregunta del millón, cómo lograr la paz en el mundo, algo que
personas con menos grado de sensibilidad, nos hemos alguna vez, sin sensibilidad filosófica, existencial, alguna vez nos hemos preguntado en la vida por esa especie de quimera vinculada quizás a la arquitectura armoniosa que Tomás Moro delineó en su obra Utopía, que tanto nos gusta además analizar dentro de la ciencia política, ¿no? Es una utopía, la paz puede alcanzarse. ¿Qué necesitamos para hacerlo? Bueno, desde la perspectiva ahora más orientada al diálogo espiritual y al autoconocimiento, pero también a pensar el mundo concreto en el que existimos, donde la paz sí parece ser a veces una quimera. Yo invito al padre Adrián para que nos cuente de qué se trata el camino a la paz. Muy bien. Bueno, comienzo entonces. Bienvenidos a todos los que están participando en este chat. Es una alegría poder compartirles algo que en realidad es fruto de muchas convergencias, porque creo que en la vida de nosotros tenemos demasiadas, el ser humano es un ser demasiado rico y tenemos demasiadas, yo creo que inquietudes, y uno va desarrollando, uno va creciendo siempre desde algún ámbito, ¿no? O sea, el mío era desde el religioso, quizás porque, bueno, cuando me pregunté de joven qué hacer con mi vida, fui un poquito ambicioso. Dije, me gustaría ser médico, me gustaría tener una vocación. Siempre tuve una vocación de servicio, ¿no? Es como que puede estar latiendo detrás la vocación un poco de compasión, ¿no? De hacer algo por el mundo. Y como me pasó un poco como Santa Teresita, el Niño Jesús, que ella decía, quería hacer muchas cosas y al final entré en un Carmelo para hacer en el corazón, para hacer en este cuerpo que Dios hizo, que de tantos miembros que llamamos la iglesia, quiero ser el corazón, que le da vida a todos, ¿no? Y yo dije, bueno, para mí el que le da vida a todo es Dios, yo creo en Dios. Dije, en ese momento creí en Dios y me pareció que desde ese lugar Dios era para mí el único que podía hacer algo por este mundo y por las personas y de la manera más completa. Por eso tuve una vocación religiosa. O sea, si vamos a llamar así, yo no era un chico religioso de los que le gustaba mucho la sacristía, la iglesia, vestirse, ser monaguillo creo que no lo fui casi nunca. En el sentido que tenía un poco, pero sí armar campamentos para chicos en una parroquia o hacer eh, trabajos de caridad, de servicio y de misión. Bueno, un poco en ese perfil que fui como más desarrollando en el seminario de misioneros, estuve yendo a la Patagonia 9 años, eh, y con grupos misioneros, llevando grupos misioneros, me tocó organizar grupos misioneros en todo el país, y bueno, también tuve la idea de hacer el primer encuentro nacional de grupos misioneros, que lo asumimos como iglesia, una vez que tuvimos un equipo de grupos misioneros ya más o menos organizado. Y todo eso, uno decía, uno se va preguntando por qué todas esas cosas, ¿no? Si bien hay un fin de evangelización, en el fondo uno lo que quiere es que la gente esté bien. Y, y el dolor nos duele. Y entonces va apareciendo así la palabra paz como una palabra que acompaña a todo, ¿no? Eh, y por eso, bueno, escribí algún libro sobre la vida como un jardín, que es una metáfora que aparece mucho en la Biblia. De hecho, nosotros venimos de un jardín, ¿no? El Edén. Y ahí nos dieron todo y arruinamos todo, ¿no? Según esa especie de relato etiológico, ¿no? En el cual nadie estaba con un cuaderno y una virome para anotar que Dios hizo esto, dijo el otro, sino que es un relato que busca alguna causa y origen de las cosas y entonces, bueno, nos cuenta como que el mundo
está herido. Es decir, el ser humano quiso ser como Dios. Y al querer ser como Dios, el ser humano bueno, se desorganiza su vida porque empieza a querer, fíjense que apenas empieza el relato nos dice como que Eva comió algo apetecible porque el demonio le dijo, si comen de esto serán como Dios. La tentación no era el apetito, ni tampoco nada sexual, como se dice, ni tampoco nada, ni gula siquiera. Lo que había era un deseo de ser como Dios. ¿Cuál será la fruta que me hace como Dios? Este es el gran problema de las guerras. Quiero ser como Dios, quiero ser el dueño de todo, el señor de todo. Y esta es la gran complicación que tenemos los seres humanos desde ese momento de aquel jardín de Edén, ¿no? Que empezamos a desorganizar todo y perdemos el jardín. Es bueno notar que en ese relato mismo Dios le dice al hombre, bueno, lo saca del jardín porque si no sea que coma también del árbol de la vida y quede para siempre en esta infelicidad. El libro de la sabiduría dice, Dios lo hizo al hombre inmortal. Bueno, pero ¿por qué la muerte? Y la muerte es el corte de esta etapa para ir a la otra etapa donde ya no habrá el pecado, ¿no es cierto? Aquello que nos desordena, nos desorganiza. ¿Qué le podemos poner una palabra grande que llamaríamos el ego? El mal ego, ese que busca prevalecer por encima de los demás y se apega al poder, al placer y al poseer. Esas tres P que de algún modo organizan todas las guerras del mundo. Quiero placer, quiero poseer y quiero poder. Es ahí en ese origen, ¿no? Le contaba que escribió un libro sobre eso porque, bueno, me parecía que también hay claves que uno llega en la vida a hacer cierta síntesis y dice, bueno, pareciera que todos tenemos que hacer de esta vida un jardín, ¿no? Y eso supone que van a venir tormentas, que van a venir sequías, que va a venir todo lo que venga, y bueno, entonces uno empieza a hacer cómo organizamos esto, ¿no? Entonces yo creo que yo abordo la paz en el libro desde este lugar donde hay una búsqueda también de mucho trabajo personal, en el cual no es que ya vivo en paz porque la paz es un camino, y los que me conocen más de cerca saben que encima yo tendría que rezarle mucho a San Francisco de Sales, que escribió sobre la paciencia y era súper impulsivo, pero es que trabajó tanto sobre la paciencia sobre su impulsividad que logró la paciencia. Yo espero algún día poder ser realmente un reflejo de paz en todas mis acciones de las 24 horas del día. Pero bueno, uno de tanto preguntarse las cosas saca algo para decir, ¿no? Quizá en la vida terminamos enseñando o dando de nuestras carencias, ¿no? Las carencias son las que nos han marcado. Entonces, en este mundo, creo que la paz, podemos hablar, en este momento se dice 59 conflictos bélicos, 60 y pico dicen otros, pero en realidad salimos a la calle y hay conflictos porque mataron a un chico, porque hay violencia, porque hay droga, porque hay insatisfacción, porque hay fentanilo, y de repente el mundo cambia su configuración. Todavía hablaba con una persona que había ido a San Francisco hacía un tiempo atrás, por trabajo y demás, y era una ciudad espléndida, y hoy ya el GPS te dice dónde hay, bueno, si hay tanto fentanilo, tanta gente en la calle, que ya te indican hasta por dónde no pasar, porque hay situaciones nauseabundas, ¿no? Incluso de gente que vive en la calle, hace todo por cualquier lado, porque están fuera de sus mismas razón, ¿no? Entonces, estas cosas que el mundo va cambiando, nos va mostrando este llamado, este anhelo, esta necesidad de trabajar la paz, primero desde el corazón del ser humano, que es el que ambiciona, que es el que decide. Un presidente es un ser humano, y ese presidente, por más que no sea todopoderoso y autónomo, toma decisiones en base a lo que siente, ¿no? Y puede sentir odio, como puede sentir amor, como puede sentir. Entonces hay que trabajar sobre el corazón del hombre, ¿no? Por eso la paz termina siendo como una gran pregunta. Y a su vez, creo que la paz completa de todo nunca la vamos a tener porque el mundo no lo vamos a poder arreglar el día que nos morimos, ni tampoco mientras vivimos. Podemos hacer convivir con un mundo que reclama la paz y entonces le estamos tratando, ¿no? de compartir esa paz que podemos construir precariamente, en lo poco.
desde un anciano que aunque le damos un tiempo para mitigarle su soledad, hasta un niño que no tiene a lo mejor recursos y los ayudamos, hasta un señor, alguien que no tenga trabajo y le ayudamos a conseguir, o un enfermo que visitamos. De hecho, el Evangelio es muy simple. Cuando Jesús nos dice, ¿quién se salva? ¿No? Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve de paso y me alojaste. ¿Y cuándo hicimos todo esto? Con vos, Hijo de Dios. Toda vez que lo hiciste con el más necesitado, conmigo lo hiciste. Mateo 25, ¿no? Y cuando habla de los bienaventurados, los felices, vayamos al capítulo 5 de San Mateo y vamos a encontrar allí que también Jesús está diciendo, bienaventurados los que trabajan por la paz. Bienaventurados los perseguidos por trabajar por la paz también, por la justicia. Entonces, va a proclamar que el camino de la verdadera felicidad, esa beatitud, ¿no? Ese beato, ese bienaventurado, ¿no? La persona de bien es aquel que también trabaja por estas cosas. Y esos son llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios coopera con su Padre, con Dios. Entonces, ¿cuál es la obra del Padre? Justamente esta obra de poder construir lo que el Padre ha querido para la humanidad, lo que el Padre es también para esta humanidad. De la paz hemos hecho el anhelo más profundo de todo ser humano, ¿no? De hecho, fíjense cómo nuestros saludos son siempre, Jesús después que resucitó dijo Shalom. ¿Por qué? Porque, bueno, para los cristianos la resurrección de Cristo constituye el mundo nuevo, el nuevo Olam, el nuevo tiempo, el nuevo Eón, ¿eh? Es una nueva etapa histórica en la cual se abrió las puertas de la resurrección. Entonces, Jesús ahí dice Shalom, ¿no? La paz esté con ustedes. Antes Jesús se encontraba con los discípulos y no proclamaba eso. Ahora Jesús se encuentra con los discípulos y proclama esta bienaventuranza, este Shalom, que la paz esté con ustedes. O sea, encontrarnos con Dios se convierte ya en una realización de paz. Pareciera que el ser humano encuentra su paz en ese Dios que resucita, que restaura, ¿no? El libro de la sabiduría dice, el ser humano es inmortal por naturaleza. Entonces, ¿cómo llegamos a esa inmortalidad? Justamente a través de todo lo que significa esa resurrección, esa esperanza de perdurabilidad. Porque en esta vida se nos corta todo, o sea, todo se corta así. Pero el amor no pasará jamás. El amor es más fuerte que la muerte. Entonces, en el libro vamos rescatando estas cosas. En el camino no nos podemos olvidar, ¿no? O sea, no me puedo olvidar del amor, aunque se corte. Y bueno, el amor no pasa, el verdadero no pasará jamás. La paz, sí, trasciende cualquier conflicto que estemos pasando porque el Dios de la paz está con nosotros. O sea, vamos como concientizando esto. Entonces, por supuesto que también este libro, no por supuesto, sino que les cuento que este libro va acompañado de una reflexión en cada paso de un musulmán y de un judío, porque nos parecía bueno que unamos las tres religiones, porque tenemos tantas cosas en común, y incluso con la promesa también de que Dios le dice a Abraham, en ti serán bendecidas todas las naciones, todos los pueblos. Eso quiere decir que en Abraham todos estamos bendecidos, no solamente judíos, musulmanes y cristianos, dice todas las naciones. Por tanto, estas tres religiones monoteístas, abrahámicas, estamos llamadas a servir a la paz en el mundo, a ser parte de la solución, no parte del problema. Y esto es un llamado que trato de plasmarlo en el libro a través de este espacio que tenemos de caminar juntos ya en cada paso también con ellos. Los musulmanes nos dirán salam, el judío dirá shalom, los cristianos diremos la paz con ustedes. Shanti dirán en la India, ¿no? La paz como conjunto. La Iglesia dice en el documento Nostra Aetate, Concilio Vaticano II, hace un cambio, un giro
¿no? Y el giro, ¿cuál es? Que las religiones no cristianas eran tenidas como herejes. Todavía escuchamos, lamentablemente en ciertos discursos, ¿no? Tratar de herejes a las otras religiones. Cada religión tiene su dogma, cada religión tiene su manera de, su creencia, ¿no? Su credo. Aunque debemos decir que la Iglesia Católica es la única que ha hecho de su fe un credo, ha hecho de su fe un catecismo, ¿no? Que se encuentra explicitado en un libro. Cuando uno habla con un judío, te va a decir el rabino tal piensa así, el rabino cual piensa así. Para él, fíjense que en la época de Jesús estaban los saduceos, no creían en la resurrección, no había vida después de la muerte. Para los fariseos sí había vida después de la muerte. Bueno, eso. En el catolicismo te van a decir sí hay vida después de la muerte, por ejemplo. Son verdades que están claras en toda la Iglesia Católica. Cuando los protestantes también enseñan la Biblia, puede haber distintas interpretaciones de unos a otros porque no tienen tampoco un catecismo, ¿no? Escrito. Cuando uno va a la India dice, bueno, ¿qué es el hinduismo? Sí, es un sistema que se encuadra dentro de ciertas cosas, pero tampoco es enseñado o vivido de la misma manera en todos lados. Pero esto no impide que uno tenga que dialogar. Esto no impide que se pueda dialogar con todos, porque ahí vamos a que en ese documento Nostra Aetate, la Iglesia dice que la única luz que para el cristianismo se revela en Jesucristo, el Verbo, la palabra, el Creador, que se hizo hombre, eso es el cristianismo, creer que Dios se hizo hombre en Jesucristo, esa luz que muestra Jesús se encuentra reflejada en toda la creación. ¿Por qué? Porque Él es el Creador. Entonces la Iglesia reconoce que este Creador se ha manifestado en toda la creación. Entonces, todas las religiones son el fruto de la búsqueda del hombre hacia Dios, aunque el cristianismo es reconocer que Dios viene a nosotros, pero todas guardan reflejos de esa única luz. Por lo cual, esos reflejos los podemos aprovechar para poder trabajar juntos, construir juntos desde esas coincidencias. Una de las cosas que reconozco desde el diálogo interreligioso que planteamos, que vivimos y que tratamos de sembrar los que estamos un poco en este tema, es que hay mucho desconocimiento. ¿Y qué pasa? También, creo que lo decía el Papa León, cuando se desfiguran los rostros, ahí no se puede construir la paz. Cuando nos miramos a la cara, nos damos cuenta que los ojos sufrientes de un palestino son los mismos de un judío sufriente o de un musulmán sufriente. Cuando nos miramos a los ojos no hay diferencias, porque en el fondo lo humano nos atraviesa a todos. Y este es un libro que trata de atravesar los temas fundamentales y existenciales de todo ser humano e invitarnos a reflexionar juntos y a caminar juntos. Por eso pensamos y creemos que la paz es un don de Dios, pero es responsabilidad del ser humano saber acogerlo, saber cultivarlo, porque la paz se cultiva. Es uno que decide si quiero unirme a esta persona o no, si quiero construir algo con alguien o no. Porque la paz es también el hecho de saber evitar conflictos. No es solamente paz y amor con todos, es si queremos lo mismo y podemos construir algo igual, porque no todo ser humano busca exactamente lo mismo que el otro. Nos vamos dando cuenta que en el tema de la paz hay otra carencia y es la educación. No nos formaron para la paz. No hay ninguna materia que nos hable de paz. Entiendo que cada profesor se le escapa el deseo de formar a los educadores, a los educandos para la paz, porque me imagino que aunque estén enseñando una materia científica, como podía ser las matemáticas, digo, el Papa León es matemático, digo, hasta las matemáticas pueden servir, ¿no? Para descubrir, también llegar un poco más a trascender al ser humano. Pero fíjense que ese anhelo de cualquier educador se pone a educar
La vocación del profesor es formar una persona. Y me imagino que siempre está implícitamente el deseo de enseñar a formar una persona y para la paz. Por tanto, también este libro tiene algo de formativo, busca formar, ¿no? Busca que la persona pueda recibir lo que, aprender la paz, ¿no? Incluso porque siempre una educación se da en un contexto de comunión, por tanto, a ningún profesor se le escapa el grupo, ¿no? Y trata también de dar también para el grupo. Hay un tema complicado para construir la paz en nuestro tiempo, que son las libertades, ¿no? Lo vamos a retomar más adelante, ¿no? Es muy difícil la convivencia de los seres humanos. ¿Por qué? Porque este quiere esto y el otro quiere lo otro. Porque desde el primer día, en ese relato del Génesis, ese Adán que había dicho, esta sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne, cuando comen la manzana, cuando se dan cuenta que quisieron ser como dioses, cuando se dieron cuenta que se quisieron poner en lugar de Dios, se dan cuenta que algo se rompe adentro de ellos. Se perdió algo, algo se quebró. No sé si les pasó a ustedes alguna vez en la vida, pero a mí me pasó que de repente personas con las que podía compartir algo, en un momento se rompe. En un momento hay algo que te cambia y decís, ya no está esa persona que yo creía. Eso le pasó a Adán y Eva. ¿Y qué le pasó a Adán? Empezó a decir, la mujer que vos me diste. O sea, acusar al otro, acusar, porque fue la que le dio, evidentemente, y entonces, claro, yo ahora quiero tener la razón, ella quiere tener la razón. Antes convivíamos en una misma razón, quizás, y ahora se rompieron. Ahora estamos que vos ves una cosa y yo veo otra, yo quiero una cosa y vos querés otra. Y entonces así, esta lucha de libertades hoy día, que si bien fue una conquista, resulta difícil tener objetivos comunes, códigos de comportamiento comunes, ir hacia el mismo lado, ¿no? Y me pregunto también por qué la historia de la humanidad es una historia de guerras. Cuando nos cuentan es todo, aquí invadieron estos, se quedaron con esto, después invadieron los otros, se quedaron sin lo otro, pasaron 100 años, 300 años, 400 años, historias de guerras. Es más, la misma Biblia es una historia de guerras. Quizás, quizás hoy, a la distancia del relato literal, cuando vamos entrando en todo esto, nos vamos dando cuenta que ya no hay que pensar que hay guerras justas, sino hay que hacerle guerra a todos los que nos provoca la guerra. Esas tres P que decíamos al principio. Hay que hacerle guerra al afán de poseer más, al afán de querer dominar, al afán de querer poseer, a esos afanes que vienen de los miedos. El miedo, en última instancia, es el gran responsable de las guerras. Se invadió Ucrania porque tenía miedo de que pudiera haber. Es verdad que también se pudieron haber apelado a otros, pero etcétera. Pero todo conflicto tiene un miedo a que yo no tenga el oro e invado un país para quedarme con el oro. Y manejo las cosas como para generar un conflicto para poder hacerlo. Por tanto, el miedo es el padre del conflicto también. Jesús dijo que lo opuesto al amor no es el odio, sino el miedo. ¿Mm? El amor nos hace ser arriesgados, el amor nos lleva a confiar en el otro. El miedo nos hace desconfiados, egocéntricos y encerrados. La visión cristiana también nos invita a mirar judeo-cristiana y musulmana, diría también, porque el Corán fue recibido por Dios, de Dios. Por tanto, nos muestran un Dios que se involucra en la historia. Esto también para nosotros es como un horizonte que aparece en el libro. Que Dios no es un Dios filosófico, primer motor del mundo, que hizo todo y dejó que las causas corran y los efectos circulen libremente, sino que es un Dios involucrado y transformador de la historia. El otro tema que nos preguntamos es también que en el mundo hay una diversidad, ¿no? Y en la convivencia por la paz también aparecen las distintas religiones, las distintas culturas, distintas historias, distintas maneras de pensar. Hoy, evidentemente, incluir la diversidad es un gran desafío. Y así vemos como algunos cierran todo y otros abren todo. Quizás el camino de integrar o no integrar pueda llegar a ser, bueno, mirá,
dialoguemos acerca de en qué nos podemos integrar, ¿no? Y qué estamos buscando, si para un lado o para el otro. Y tampoco hay que hacer una guerra si el otro piensa de una manera que en algo puede ser diferente. No sé si la homogeneidad se pueda lograr. Quizá lo que tenemos que lograr es la convivencia. ¿Cuántas mesas de amigos tenemos en las cuales aparece uno de un partido y el otro del partido contrario? Y muchas veces nos encerramos en estas cosas y terminan peleándose siempre en todas las comidas por lo mismo, sea de un lado o del otro. Y estas cosas es simplemente porque uno está enfatizando aspectos y el otro enfatiza otros aspectos. El Papa Francisco nos quitó la idea de la homogeneidad cuando dijo que la verdad no es una esfera, sino un poliedro en el cual cada uno refleja aspectos distintos. Pienso que en todo esto nos ayuda el concepto de lo creado. Si todo lo creado tiene un mismo origen, si todo el mundo que vemos es creado por un mismo origen, hay un optimismo. Hay puntos de encuentro, hay formas de poder llegar. ¿Eh? Ahora, si somos arrojados a una historia en la que cada uno hace lo que quiere, está más difícil eso, ¿no? Por eso el poder elevarnos en común, aunque pensemos o creamos de manera diferente, me parece que eso también es una propuesta que hacemos en este camino, que podamos también mirarnos desde este mismo origen común y tal vez, como nadie abarca a Dios, pero Dios nos abarca a todos, entonces podamos encontrarnos confiados de que algo va a haber, ¿no? Que nos va a regalar ese Dios. Si quieres cultivar la paz, decía el Papa León, si quieres cultivar la paz, cuida la creación. Existe una clara conexión entre construir la paz y proteger la creación, ¿no? Quizás esto sea algo en común. Nosotros creemos que la paz hay que rezarla, al modo de cada uno. Nosotros creemos que la paz hay que educarse, hay que formarse. Por eso la universidad ha propuesto distintos lugares de donde cuales nos formamos. Cada uno aporta desde su propio lugar y la verdad que nos enriquece muchísimo cómo cada uno puede dar, ¿no? Este tema de la paz. Y entonces, pero cuidar la creación, bueno, y acciones concretas, orar, formarnos y actuar. Entonces, en ese actuar, el cuidado de la creación puede ser un punto en común. Bien. El Papa Francisco nos ha dejado dos encíclicas fundamentales, una sobre el cuidado de la creación, Laudato Si, año 2015, y la otra, Hermanos todos, Fratelli Tutti, que es una frase que le dijo Francisco de Asís a sus discípulos: sean hermanos de todos. Bueno, toda una propuesta, ¿no? Es decir, diciendo eso solo, ahí los mandó, vayan a ser hermanos de todos. En el libro, tanto Francisco de Asís como otro santo, que es Carlos de Foucauld, son inspiradores también de todo este camino. Foucault fue un hombre que nació el 15 de septiembre de 1858, ¿no? Y muere el 1 de diciembre de 1916. Él fue un hombre que tuvo una gran conversión, un hombre de mundo, de calle, militar, llevó una vida desordenada por completo en toda su juventud, pero fue un hombre que le pidió a Dios: quiero creer. Si existís, demostrámelo. Y Dios se lo demostró. Una linda oración para que puedan hacer aquellos que son un poco agnósticos, que están en dudas. Si existís, demostrámelo. Y bueno, y él llegó a ver cómo Dios se le manifestó en su vida. Y él dice, del momento que yo creí que Dios existe, entendí que no puede ser otra cosa más que entregarle mi vida a Dios. Bueno, este hombre hizo una larga evolución que aparece en el libro y
terminó como con tres aspectos muy importantes en su vida, ¿no? Ser un hombre pobre, trabajar toda la vida para ganarse el pan y vivir entre los pobres, con la humildad de ser servidor de todos y finalmente hermano de todos. Así fue como que su vida terminó en el sur de Argelia, por eso los mártires tibirines que nombraba Clelia son los que fueron a Argelia, y él vivió en Tamarracet, al sur, en medio del desierto, en medio del Sahara. Él allí cultivó la fraternidad con los musulmanes y decía que con solo vivir predique el Evangelio, que ellos conozcan quién es Jesús a través de la vida, de su propia vida vivida, ¿no? Los mártires de Tibirine quisieron seguir la vida de este hombre que, como monje trapense, pidió permiso para vivir solo allá en el Sahara, y ellos también quisieron seguir los caminos de Foucault de ser hermanos de todos. Entonces decidieron abrir su monasterio trapense en un país musulmán para orar juntos, conocerse mejor y para trabajar juntos también. Tenían muchísimas, en un lugar donde tenían muchas tierras, allí ellos repartieron tierras entre la gente, trabajaban juntos, decidían juntos con los musulmanes, y bueno, y llegó una época negra, oscura, de Argelia, con la violencia, todas las guerras por liberarse, y allí hubo mucha muerte, y ellos pudieron decidir, pudieron haberse ido, pero decidieron, a partir de un hecho puntual, en medio de su discernimiento, decidieron quedarse. Los mártires de Tibirine, por tanto, decidieron entregar la vida y cultivar su vida con ese pueblo, viviendo en la paz con el pueblo, y les costó la vida, pero ellos decidieron eso, porque quisieron, quizás prefirieron quedarse con el sufriente, corriendo los mismos riesgos que corría la gente. Estos mártires nos van a acompañar a lo largo de todo el libro, ¿no? Son 7, así que cada uno va a estar al lado de cada paso, ¿no? Cristian de Cherché, que era el prior, Fray Luc, que era médico, se calcula que atendía más de 200 personas por día. Y encima era asmático y no dormía a la noche. Entonces dormía sentado en su consultorito que tenía, y lo interrumpían un montón de veces a la noche porque siempre había emergencias, y Luc se santificó siendo así el hombre de la caridad por excelencia, ¿no? Christophe Le Breton, que nos dejó libros, su diario de vida, muy lindo. El soplo del don es uno de los libros que él va contando un poco así su diario. Eh, Fer, después Michel Fleury, que él también fue un hombre muy sencillo, maestro. Bruno, que estaba de visita del monasterio de Midelt en Marruecos y fue parte de ese día, y Celestín, que era el liturgo, el hombre que cultivaba, y Paul, que siempre fue lo que llamaríamos hoy un plomero, y él ayudaba en todo el tema de riego y demás, y bueno, y entró al convento y siguió con su misión, ¿no? Bueno, estos mártires nos acompañan también en este camino de la paz. Murieron en el año 96 y son hombres contemporáneos, o sea, tienen toda una trayectoria muy actual para poder acercarnos su pensamiento. No están hablando de otra época, están en las puertas de esta época, ¿no? Bueno, nos une también el tema de la trascendencia, ¿no? Para mucha gente, eh, quizás trascender lo concibe como ser una persona de una religión y estar obligado a cumplir con una cantidad de ritos, ¿no? Pero trascendente es el espíritu del ser humano, o sea, no se puede achatar al ser humano. Trascendente es ¿Cómo la hago para...? pregunta, Ahí ¿sí? está. ¿Cómo hago para irme de ahí? A ver ahí que se traspapeló alguien. Perfecto, está todo bien. Ok, volvemos a estudios, como se dice.
eh, decía que la trascendencia es esa dimensión del espíritu humano que se pregunta de dónde vengo, a dónde voy, eh, y qué, digamos, qué, qué sentido tiene la vida, ¿no? Entonces, bueno, eh, para nosotros en realidad lo trascendente, lo espiritual, se traduce después en el culto, pero no es solamente el culto, es una forma de vivir, ¿no? La respuesta espiritual, las respuestas que nos damos en la vida espiritual, en el espíritu del ser humano, evidentemente implica todo. Hay un texto que tiene la Iglesia en un documento del Concilio Vaticano II, una, un concilio fue una asamblea de todos los obispos del mundo, representados por algunos, pero más de 3.000 obispos, con gente de otras religiones que hacían también. Bueno, fue una gran renovación para toda la Iglesia. Y ahí la Iglesia, cuando define su misión, también dice esto, cómo ve la Iglesia la dimensión espiritual del ser humano, ¿no? Y dice los gozos y las esperanzas, las tristezas y angustias de las personas concretas de nuestro tiempo, y sobre todo de los pobres y de todos los que sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La comunidad cristiana está integrada por hombres y mujeres que, reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar al reino del Padre y han recibido la buena noticia. Este peregrinar, ¿no? Este peregrinar hacia la casa del Padre, que es donde nos veremos cara a cara en la plenitud de lo que es cada ser humano y de lo que es Dios mismo. Y esta buena noticia es de salvación para todos. Por eso la Iglesia se siente íntima y realmente solidaria a todo el género humano y a toda la historia. Este libro justamente nos invita a poner en común esta solidaridad con el género humano y trabajar juntos desde distintos lados, desde las distintas sensibilidades espirituales de cada ser humano. Les decía, la guerra siempre, el Papa Francisco decía, la guerra siempre es un fracaso. Cuando hablamos de toda la cantidad de conflictos que hay en el mundo, la guerra en realidad hoy se están recrudeciendo, incluso vamos viendo cómo el lenguaje ha ido cambiando, ¿no? Porque también los medios de comunicación los han comprado los poderosos de este mundo y esta gente y estos poderes que cada vez son más poderosos y en manos de menos personas, son los que se pelean, ¿no? Mutuamente. Y los grandes capitales de uno, cuando toma el gobierno uno, van contra los grandes capitales del otro que compite con ellos. Y no están viendo a la gente de abajo, están viendo otro mundo, el mundo de los poderosos peleándose entre sí, repartiéndose el mundo a pedazos y haciendo negocios a pedazos, donde abajo estamos o están todas las realidades que van sufriendo toda esa lucha de poderes. Por supuesto que esto puede parecer una visión muy determinista, pero no la creemos. No creemos que solamente el mundo es eso. Lo que vemos es que las guerras recrudecen los diálogos, hacen que se hable blanco o negro, nunca existan consensos entre los dispares, entre los opuestos, que después terminan negociando en otro lado y se intercambian las figuritas de te doy esto y vos me das lo otro, entonces no amenazo con una bomba pero no la tiro y después vos me das otra parte y en esas negociaciones, digamos, de poderosos, se exacerban las poblaciones para pensar de una determinada manera. Por eso creemos que hay un camino de la paz que pasa por abajo de todo eso, pero que es el que despierta conciencias para vislumbrar todas estas cosas que no son genuinas del ser humano, sino que están generadas
también en el corazón del ser humano por esta influencia de los medios de comunicación al servicio de los poderosos de este mundo, ¿no? Cuando el Papa Francisco escuchaba la palabra victoria o derrota, decían que se ponía triste porque eso significaba ausencia de la paz, ¿no? Sí, ganamos. ¿A quién? A alguien que perdió. Bueno, eso nunca es justo ni nunca hace bien. Otro contexto que también tiene en cuenta el libro es la globalización, ¿no? Y con estas tensiones entre lo local y lo global, cómo lo particular puede ir sometiéndose a lo global. Y hoy somos mucho más vulnerables por la acción de un teléfono que nos baja de las redes los mensajes que ellos quieren. O sea, escuchaba una denuncia de un italiano que decía que TikTok, dentro de China, regula los algoritmos para que si la persona se mete en un sitio que le va a hacer daño, lo va a generar adicción, lo lleva para otro lado. Mientras que en el resto del mundo nos hacen adictos con algoritmos que hacen rebajar a la persona. La repiten, le ponen más, siempre y cuando sea decadente, ¿no? Bueno, ese tipo de maneras de dominar hoy a través de las redes es muy fuerte. Por tanto, la, la globalización tiene este tipo de desafíos en los cuales es necesario caminar juntos y con los demás para poder hacerlo. Por otro lado, los fenómenos migratorios nos ponen al lado. Antes, para ser misionero en China había que viajar hasta la China con un montón de inseguridades. Hoy, más allá que no podemos tomar un avión y llegar, tenemos el chino en el supermercado. Entonces, se puede dialogar. Este conjunto, ¿no? Estas migraciones hacen que tengamos de repente la oportunidad de encontrarnos con venezolanos o con personas que vienen de otros países de una manera mucho más fácil y nos pueda permitir también no segmentarnos, no fracturarnos, sino fragmentarnos, sino unirnos, ¿no? Bueno, esta influencia de lo global ha traído también todos estos desafíos, como a lo largo de la historia aparecieron allá por la Revolución Francesa los ideales de fraternidad, igualdad, libertad. Bueno, sí, y la libertad se siguió trabajando y se siguió cultivando, pero hoy llegamos a un concepto de libertad en el cual todos tenemos un montón de derechos y nadie habla de los deberes propios. Y una libertad que nos hace muy egocéntricos, individualistas, reclamando y víctimas, ¿no? Que termina muy rápido en una depresión. El víctima, el que se siente que no le respetan nada de lo que él quiere ser o es, está al borde también del conflicto consigo mismo, ¿no? Porque, pero creo que hay conceptos que hay que trabajarlos mejor, ¿no? Y eso en el camino de la vida nos vamos dando cuenta cuando vamos elaborando una vida que nos va haciendo cada vez más egocéntricos, ensimismados en sí mismo, o nos va abriendo más a los demás y utilizar esa libertad para construir un mundo junto con los demás. Tenemos este deseo entonces de encontrar lenguajes, pensamientos que aun en sus diferencias nos ayuden a pensar juntos los grandes temas humanos que tenemos por delante, ¿no? Descubrir este pensamiento único que nos quieren poner tantas veces a través de los medios o a través de determinadas olas de modas y que nos llevan a favorecer hacia la rivalidad y fundamentalismos a veces en los cuales pensamos que ya decir algo es ser eso, cuando en realidad la realidad es mucho más amplia y tiene muchas facetas. Se ha descubierto cómo el cerebro a veces busca convencerse de lo que cree, ¿no? Y entonces seguimos buscando en donde nosotros queremos y eso nos hace cada vez más cerrados, ¿no? El libro es una propuesta de apertura, por eso hablábamos de camino, por eso hablamos de pasos y por eso hablamos también se citaba Clelia, uno de estos fundamentos que es llegar a una alianza, llegar a alianzarnos, llegar a poder descubrir juntos también los engaños de este mundo tecnológico, donde pareciera que la técnica va a ir invadiendo cada vez más nuestra vida al punto que
lleguemos a pensar desde la IA y no desde nosotros mismos, ¿no? El Papa Francisco escribió una encíclica Dilexit Nos, como que Él nos amó. Sentir que en el corazón tenemos la capacidad de ser nosotros mismos y la capacidad de crecer, es decir, la capacidad de internalizar, de contemplar, de eso que tenía la Virgen María, que nos dice el Evangelio tan lindo, ¿no? María guardaba todo en su corazón, no en la IA, copiaba, pegaba, sino que en los archivos. María crecía de corazón. Y hoy estos últimos papas, porque después el Papa León acaba de dar otra exhortación apostólica en la que llama también a este corazón volcado al otro, ¿no? O sea, tengo un corazón y a mi corazón le hace bien volcarse hacia el otro y sobre todo al más débil, al pobre, ¿no? El encuentro de fortalezas y debilidades, donde nadie es tan débil que no tenga nada para fortalecer al otro. Siempre que hemos misionado, los que tenemos experiencia misionera, siempre hemos salido más enriquecidos que empobrecidos. Nadie se empobrece por ir al más necesitado, sino que el más necesitado nos edifica con una fortaleza a veces que el que está más fuerte no la tiene. Y a veces creemos que vamos a dar cuando en realidad siempre vamos a intercambiar, ¿no? Así que bueno, todo esto es el camino solidario en el que vamos descubriendo el amor, vamos descubriendo esa dimensión de servicio, vamos descubriendo esa alianza en la que Dios nos ha hecho. Isaías 54 le dice Dios al profeta que le diga al pueblo que extienda que alargue la tienda, la carpa, alargala, porque van a venir muchos. Bueno, a veces nosotros vivimos en carpitas muy chiquititas y tenemos que alargarlas. ¿Y para qué? ¿No? Nosotros estamos construyendo centros de paz. ¿Para qué? No sé, pero hay que alargarla y tiene que haber espacios que nos cobijen, que nos den un espacio para encontrarnos entre los diversos y expresar que no estamos tan distintos, que no estamos tan lejos, que podemos convivir y podemos también construir juntos la paz. Por eso le dice, porque establezco una alianza de paz. Y bueno, yo tengo esa convicción que Dios nos hizo para construir la paz. Y por eso el libro es un camino para descubrir cuán alianzados estamos, ¿no? Me molesta cuando dicen nuestros aliados están comprando tantas armas. Perdón, y el otra parte del mundo va a comprar el doble. Entonces, aliémonos para la paz, no para la guerra, ¿no? Y bueno, creo que este libro no pretende darnos recetas ni respuestas. Nos quiere poner preguntas, todas las preguntas que nos hacen falta para poder caminar en este mundo preguntándonos juntos con los demás. El Evangelio nos dice que el que da es más feliz que el que recibe, ¿no? En el Camino de la Paz podemos comprobar también esa afirmación del Nuevo Testamento, ¿no? Cuando probar la felicidad de darnos, probar la felicidad de encontrarnos, probar la felicidad de buscar a ese Dios, que no es una cosa, que no es una cosa que tengo que encontrar, sino que tengo que reconocer como el pez que le pregunta al otro dónde queda el océano y simplemente le dice, estamos en el océano, ¿no? A veces le podemos preguntar, ¿dónde está Dios? Y la verdad que la respuesta quizás es que estamos en Dios, ¿no? En ese Dios que nos contiene, que nos da vida permanentemente como el sol, ¿no? ¿Qué vale si el sol está a 50 metros o más o menos? Lo que nos importa es que nos calienta cada mañana y podemos vivir gracias a él y hay que cuidarlo, porque es fuente de vida. Y así tenemos que cuidar todo lo que se nos ha regalado. Bueno, y Dios que ha querido que nosotros y cada uno sea una imagen de Él y que exprese en su rostro esa bondad y ese amor que Dios es. Juan dice, Dios es amor y el que ama está en Dios.
Bueno, que Dios nos pueda regalar, nos regale ese don de poder estar en Él y reconocernos como iguales y libres para amarnos, celebrar la vida y vivir en alianza de paz. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Padre Adrián. Tenemos un rato más para seguir escuchándolo, pero ahora a través de preguntas que quienes nos acompañan pudieran tener para poder justamente dialogar con él y entre nosotros. Pueden dejar las preguntas en el chat, desde ahí las podemos leer. Y yo me abuso un poquitito del lugar que tengo para iniciar con una que me parece que puede ser iluminadora, de cuando el padre Adrián dice, bueno, realicemos acciones concretas, incluso este mismo camino de reflexión que se encuentra en el libro, de alguna manera quizás más abstracta, el padre lo estuvo mencionando, tiene 7 pasos. Bueno, que se me ocurre a mí que también en algún punto podemos practicar comunitariamente o quizás en un retiro, pero que también puede servirnos estos 7 pasos concretos para pensarnos en nuestro silencio, como comienza, en el silencio de nuestra individualidad, como comienza haciendo el primer paso, y quizás el padre Adrián nos pueda recordar brevemente cuáles son y cada uno de sus contenidos. Sí, en realidad yo quisiera que a veces el camino siempre es sorpresivo, ¿no? Nos regala la sorpresa de ir descubriéndonos y quizás la hilación de los temas y de los pasos la puedan descubrir en la lectura para poder ir descubriendo un poco todo eso. Yo creo que todo siempre arranca desde una actitud contemplativa. Eh, por eso es importante que, digamos, que uno entienda que la vida vale la pena. O sea, este, que lo que está vale la pena. Lo que existe tiene un interés particular para la vida de cada uno, ¿no? Yo creo que si nos damos cuenta que todo es interesante, uno se quedaría allí para poder entender que cada cosa tiene algo para darnos. Y entonces por eso empezamos allí, ¿no? Eh, Pienso que una de las cosas que se ha ido perdiendo en nuestro tiempo es la capacidad del silencio. O sea, tenemos 5 minutos en algún lugar y enseguida se saca el teléfono, ¿no? Y no es que estamos esperando algo. A ver, mejor dicho, está estudiado, la neurociencia se ha estudiado cuánto hay de ansiedad y de dopamina cuando a una persona le llega un mensaje. Porque es por eso que hay adicción también al celular, al teléfono, a esa novedad, a ver quién me va a escribir. En el fondo, como somos, el ser humano es sediento de amor, de vínculos, de estímulos, de que le pase algo, evidentemente el teléfono se ha convertido en un lugar donde se vuelcan muchas ansias de querer recibir estas cosas. Entonces, la, entonces se busca y es por eso que todas las redes interconectan y hacen que te metas en la vida del otro, ¿no? Alguien que hacía un TikTok mostrando cosas triviales de su vida, yo le preguntaba por qué, ¿no? Se ponía, habría esto. Dice, porque hoy está demostrado que a la gente le gusta meterse en la vida del otro, saber de la vida del otro. Y entonces en la trivialidad algo podés contar, algo se puede decir. Y bueno, yo considero que algo tengo para decir, entonces
tanto hago una cosa trivial como digo una cosa interesante. Entonces, esta necesidad de estar en la vida de otro, ¿no? Genera el éxito de las redes. Pero eso también nos deja otra deuda, la conexión con uno mismo, la conexión con la naturaleza de todos los días. El que no está conectado con su corazón, todas esas relaciones van a ser efímeras. El que está conectado con el corazón, las relaciones las va a plantear desde el corazón. Por eso también es verdad que a veces hay vínculos que por ahí cuestan más porque no se logra esa empatía de corazón, ¿no? Y bueno, y la vida nos pide, o por lo menos algunos eligen, ¿no? Vínculos que sean como más libres y más plenos, o que tengan objetivos comunes. Así que, digo, los pasos, estuve en lo que dije, más o menos lo fuimos describiendo. Quizás sí decir que el punto de llegada de nuestro camino es esta fraternidad que nos hace bien y que demandamos interiormente para poder... el camino nos va descubriendo qué es lo que no puede faltar en el camino. Y pueden aparecer un montón de otras cosas. Es lindo que el libro se complete. Incluso no dice todo sobre cada paso, sino que lo va dando elementos, y lo lindo es que se pueda formar un grupo que quiera leerlo juntos, y cuando lo leen, entonces sobre cada paso cada uno diga, pero yo también leí algo, entonces lo traigo, y a lo mejor cada paso puede llevar 3, 4 encuentros, ¿no? Y no ser 7 solamente, sino que se transformen en muchos más encuentros. Hay muchos grupos que están comprando el libro para poder recorrerlo juntos, y yo les digo, enriquezcanlo, ¿no? Tómenlo como un pretexto, tómenlo como una ocasión para enriquecer algo. Y por otro lado, tampoco es que uno, una vez que hace un camino de estos, ¿no? Muchas veces gente que, por ejemplo, me ha dicho, fui a Asís, pero yo ya lo conocía, pero había estado en otra oportunidad. Y otra vez te dicen, no sabes qué lindo estuvo esta vez. Y siguen repitiendo una visita así, por ejemplo, a un lugar tan lindo, tan sagrado, como es Asís, y le van encontrando otras facetas. Yo creo que el libro también pasa lo mismo. Cada paso es un paso que uno después lo repasa y seguramente lo mira desde otro lugar y más enriquecido. Muchas gracias, muchas gracias. Acá tenemos dos preguntas más. Hay una que no la estoy viendo, que estaría de Mariana. Claro, Mariana Solán nos pregunta de qué manera podemos trabajar la educación para la paz, con algún formato concreto, y en una línea similar. Pablo Pico nos pregunta, nos dice, estamos en una época en Occidente donde prima el hiperindividualismo, que lógicamente nos conduce a una mayor soledad. ¿Cómo se hace para fomentar la empatía en este contexto? Y ahí, vinculado a lo que pregunta Mariana, repregunta, ¿cómo se puede hacer esto en el ámbito universitario? Hay otros comentarios también, por ahí voy tomando varios para que, a ver, Para que voy a Mariana, anotarlo, porque si no sí, me voy olvidando. ¿cómo hacemos para educar para la paz? Y la cuestión Sí, del hiperindividualismo y cómo rediseñar, reinventar la empatía en un mundo que tiene que ver sí. con esta lógica Bien. del algoritmo, por decirlo mal y pronto. Y María Verónica Abad dice, yo todavía no terminé de leerlo, pero me pareció excelente. Es muy profundo y a la vez simple, con mucha apertura y esperanza, y un llamado a todas las personas a reflexionar sobre el sentido de la vida, considerando también muy importante para los jóvenes. Y con los pasos, dice, que propone, me parece muy importante para hacer el camino de la paz.
Sí, en realidad el libro también pretende inspirar los centros de espiritualidad interreligiosa Tibirine, ¿no? Estos espacios que, bueno, ya hay uno en San Luis, hay otro aquí en Vicente López, se va a inaugurar una Plaza de la Paz ahora en Salta, y se va a hacer, también está hablándose en 2 o 3 provincias más. Entonces, evidentemente, el camino gusta, interesa el poder construir la paz. ¿Cómo educar? Bueno, el tema de la educación, me parece a mí que estos pasos son educativos y yo les hago una propuesta a la gente también, ¿no? Que es que puedan agregarle más pasos. Está bueno que puedan también agregarle más pasos. Ahí tenemos la San Luis, en Reserva Calaguala, arriba de todo, el primer centro de paz, o el segundo, porque bueno, todavía no hemos construido el de Vicente López, pero ya está determinado el lugar y todo, ¿no? Bueno, en esos espacios se invita a que se reflexione sobre estos pasos, ¿no? Y que es la invitación a vivir en Alianza de la Paz. eh, y entonces, bueno, ¿cómo educar? Yo creo que es un lindo trabajo el fomentar en los chicos y en los universitarios, ¿qué otros pasos le agregarían? O sea, acá tenemos una serie de pasos. ¿Qué más? Y también diría que es una linda actividad. Miren, ahí está todo el Cerro de Oro abrazando este centro de paz que es maravilloso. Es para sentarse y callarse, nada más. Y la paz llega sola. Eh, entonces, bueno, este centro, mejor dicho, esta propuesta del espacio no es limitada, es abierta. O sea, es para decir, bueno, animate a formular más pasos y animémonos a reflexionarlo juntos a lo largo de un año. Caminemos esta propuesta, ¿no? Me parece que siempre van a aparecer nuevos elementos y esto es un punto de partida, ¿no? Para disparar una, una reflexión. Paralelamente hay otros libros también aunque la materia de la paz es nueva. eh, a ver, en la iglesia está la Pache Minterris, un documento que escribió el Papa Juan XXIII. El otro, Ecclesiam Suam, que escribió Pablo VI, como diciendo que este camino nuevo del mundo frente a los desafíos modernos se realiza desde el diálogo, ¿no? Y pone cuatro características del diálogo. Se nos viene toda la inteligencia artificial. Bueno, salvar el corazón frente a todo eso. Chicos, no copien inteligencia artificial. Úsenla como herramienta que les puede dar datos. Si me olvidé cuándo fue que este prócer o esta parte de la historia, o qué dijo este filósofo, porque lo estudié, me leí el libro, pero me faltó. Bueno, ese tipo de cosas, qué bueno que la tengamos, pero si mi vida va a ser una inteligencia artificial, eh, esto va a achatar al ser humano, ¿no? Entonces, cada día te van a quedar menos herramientas para investigar. Cuando alguien estudió algo, la inteligencia artificial te puede agregar algunos datos, pero cuando no estudiaste nada, no te dice nada, no te va a dar motivaciones. Entonces, las motivaciones tienen que surgir de un corazón inquieto, que no se aquiete el corazón con la inteligencia artificial, que no se apague el corazón humano, porque vamos a hacer eh, nada, vamos a estar vamos a anularnos como personas, ¿no? Así que bueno, en la educación es muy importante la creatividad. Ahí está, subrayo, ser creativos y crear, diseñar estrategias de paz. En el orden, si creemos en orar juntos, hay una oración que enseñamos allí que se llama oración santa, que es para ofrecemos una misma forma de oración para todas las religiones, ¿no? Entonces, para orar en unión con todas las religiones tiene un Espíritu Santo o tiene una paloma de la paz, y luego ahí está cómo se reza en el libro, está también cómo aprender esta oración,
y cómo se reza, ¿no? Si se quiere formar la creatividad de seguir engordando el libro, seguir ampliándolo, que lo veamos como un disparador y no como una puerta que se cierra, ¿no? Al final del libro. Y finalmente, en acciones de paz, el cuidado de la creación, el hacer de esto un jardín, el embellecer. Nadie que tiene un jardín es porque se le dio solo, sino porque se levanta a la mañana para regarlo, porque planta, porque siembra, porque cuida, porque cuida que no se lo coman las hormigas, etcétera, etcétera. O sea, un lindo jardín se cuida. La paz también se construye embelleciendo, enriqueciendo, cultivando las situaciones que hay que cultivar. Gracias, Padre Adrián. Acá María Sonia Siri nos dice, gracias, Padre Adrián, por tanta sabiduría volcada en esta humanidad tan desordenada, para que despertemos en busca de la esperanza hacia una convivencia más allá de las diferencias. Algunas, Pablo dice que buena foto y fotógrafo. Y Maggie, gracias, Padre Adrián, que no se aquiete el corazón humano, hermosa frase. Y yo tengo acá a mi colega Sergio Eiza, que hace rato me estaba haciendo señas, que quería hacer una pregunta. Bueno, no sé si es una pregunta o me quedé pensando en toda la exposición y un poco en la pregunta que hacía Pablo, ¿no? Digamos, en esta época donde se fomenta el hiperindividualismo, yo en realidad me pregunto si no es una trampa, ¿no? Porque eh, el auge de las comunicaciones, esta posibilidad que tenemos del Zoom, los celulares, inteligencia artificial, nos venden que estamos cada vez más comunicados y como decía Pablo y como decía usted, estamos cada vez más viviendo en soledad, pero no en una soledad que no es lo mismo que el silencio, ¿no? Ese silencio que decía usted que nos permite encontrarnos con uno mismo, sino es una soledad donde hay mucho ruido, Aislamiento. claro, y donde estamos más como en manada, ¿no? Todos caminando con el celular en la mano sin escucharnos a nosotros y si no podemos escucharnos a nosotros, no podemos escuchar al otro, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y vos sabés que el otro día escuché una noticia interesante porque se hizo un estudio de por qué en el 2010 aumentaron al doble la depresión de los jóvenes, Mm. ¿no? Que sabemos que es una pandemia, la depresión, suicidios, no se dan datos, pero hay más de lo que nosotros imaginamos y creemos, ¿no? Eh, bueno, ¿qué pasó en el 2010 que se duplicó? Eh, entonces empezaron a analizar cosas, ¿no? Que pasaron en el 2010. Bueno, ¿cuál descubrieron que fue la más determinante? Que fue el año en que apareció el like. O sea, esto empezó a anular el qué lindo, me gusta, ¿dónde lo hiciste, Chan? El dedito levantado y los emojis empezaron a achicar la forma del lenguaje, de tal manera que, fíjate cómo se empobreció el lenguaje y la comunicación, al punto que los mensajes son por Instagram, que no tienen tu teléfono y te pueden bloquear cuando quieren, se pasan un Instagram, no se pasan un número de teléfono, no sabes dónde vivís, dónde estás. Bueno, esta especie de comunicación no comprometida, ¿no? Está bien, me protege, pero después me quedo encerrado dentro del muro que levanté. ¿No? No quiero que el otro me invada. Perfecto. ¿Y ahora qué haces adentro de tu propio muro? ¿A quién metiste adentro? Y los chicos no se dan cuenta que terminan todos protegiéndose para decir, yo hago lo que quiero y el otro no me descubre, pero después terminan aislados en su propio muro. Entonces, esta falta de encuentro personal cara a cara, que es el que da la oxitocina al ser humano, no se sacia con la pantalla. Es decir, se necesita la mirada,
el encuentro, el abrazo, la mano, la cercanía, la corporalidad. Así que despertad y, y hacer más encuentros con los jóvenes también, hay que sacarlos más, los chicos tienen que salir más. Y como es un problema también hoy por la legalidad de las cosas legales, sacarlos allá si hay seguros, si pasa algo. Entonces, hasta los mismos docentes terminan diciendo, bueno, hagamos acá y se empiezan a empobrecer las propuestas, ¿no? Así que hay un desafío de explicitar mejor toda la corporeidad de los encuentros personales. El libro es una oportunidad para eso también, o sea, para que la gente se vea cara a cara, ¿no? y se encuentren allí o hagan un camino que digan, bueno, vamos a hacerlo, salimos a caminar por un río, salimos a caminar hacer una caminata y vamos parando y hacemos los 7 pasos del Camino de la Paz, haciendo una vuelta no sé por dónde, y bueno, es para tener una motivación para caminar juntos. Bueno, muchísimas gracias, Padre Adrián. No estoy viendo ya más preguntas ni frases. Estamos ya cercanos a la hora del cierre. Quiero agradecerles muy especialmente a la comunidad Belén y bueno, al propio Padre por esta presencia que ha convocado un interés bien amplio y que además nos estimula a seguir pensando en tiempos de enorme dificultad, que al mismo tiempo muchas veces suelen ser los momentos donde la creatividad, ¿por qué no?, puede aumentar. Le quería contar también a quienes nos acompañaron que, bueno, este conversatorio es el último de este semestre con el que cerramos el año. Esperamos tener propuestas creativas iniciando prontamente el próximo ciclo académico y ha sido, sin lugar a dudas, un broche realmente de oro que nos llevamos en el corazón, porque fundamentalmente entendemos a través de una intuición muy profunda, propiciamos el diálogo académico también porque creemos que es muy importante poder empezar a pensar en otras sintonías, por eso hemos traído las relaciones internacionales para decir, hey, ¿qué pasó? Estamos siempre hablando de la paz, pero en realidad estudiamos la guerra, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para ponernos creativos y empezar a estudiar la paz? Y así otras cuestiones que son propias, digamos, de la vida y del análisis académico, social y demás, pero estamos también convencidas de que para poder abordar la paz, incluso desde cualquier ángulo, el espiritual, el académico, o incluso incorporar esas dimensiones en nuestros propios corazones, esto requiere un cambio, una transformación interna y una manera también de aproximarnos a la educación bueno, que a lo que nos desafía muchas veces es a cambiar. Así que bueno, nos vamos con esta esperanza, con esto que nos gusta en nuestro instituto llamar las pedagogías de la esperanza, y vamos a seguir este camino. Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, hasta la próxima. Gracias a todos también por haber estado y bueno, a disposición de lo que sea para seguir caminando juntos. Gracias a toda la Universidad de Caraguala, especialmente ahí a Comechingones, perdón, que bueno, estamos alianzándonos para caminar juntos en La Paz. Así que gracias. Muchas gracias. No hay duda, muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao.